Determina la ecuación, elementos y gráfica de la parábola con vértice en el origen que pasa por el punto 2,-1 y con eje focal en el eje Y. Para resolver este ejercicio, primeramente coloquemos en el plano cartesiano los puntos y datos que nos proporcionan. Como la parábola tiene vértice en el origen, entonces marcamos el punto en la coordenada 0,0. Ahí está el vértice. Ahora, como la parábola pasa por el punto 2,-1, también marcamos este punto. 2 unidades a la derecha y una unidad hacia abajo. Siendo así, con el vértice y este punto por donde pasa la parábola tenemos dos opciones. Puede ser que la parábola sea vertical y abra hacia abajo, o también puede suceder que la parábola sea horizontal y abra hacia la derecha. Entonces, para decidir con qué parábola vamos a trabajar, tenemos que considerar que esta parábola tiene eje focal en el eje Y. Por lo tanto, su foco se ubicará en algún punto de este eje Y. Además, como la parábola puede abrir hacia abajo, el foco tendrá que colocarse en la parte negativa del eje Y. Como trabajaremos con la parábola que es vertical hacia abajo, recordemos que su fórmula o ecuación tiene la siguiente forma: x cuadrada igual a 4py. Esta es la ecuación que manejamos para parábolas verticales. Entonces, como nos indican que esta parábola pasa por el punto 2,-1, de ahí podemos obtener esta coordenada que cumple o satisface la ecuación. Por lo tanto, el valor de x es 2 y el valor de y es -1. Podemos sustituir estos valores en la ecuación y queda de la siguiente manera: 2 elevado al cuadrado es igual a 4p por -1. 2 al cuadrado es 4 y al multiplicar 4 por p por -1 pues nos da -4p. De esta manera tenemos que 4 es igual a -4p. Como el -4 está multiplicando al parámetro p y tenemos que despejar ese valor, entonces el -4 pasará dividiendo con todo y su signo negativo. Entonces nos queda que 4 entre -4 es igual a p. Dividiendo 4 entre -4 nos queda que el valor del parámetro p es igual a -1. Por lo tanto, esto quiere decir que la ecuación de la parábola vertical nos quedará de la siguiente manera: simplemente sustituimos el valor del parámetro p en nuestra ecuación, de tal manera que nos queda x al cuadrado es igual a 4 por -1y. Multiplicando obtendremos que el valor de la ecuación quedará de la siguiente manera: x al cuadrado es igual a -4y. Y ya tenemos la ecuación de nuestra parábola vertical. Ahora, como conocemos el valor del parámetro p, podemos determinar los elementos de la parábola. Consideremos ahora el foco. Sabemos que la expresión de la coordenada del foco es 0,p. Es decir, ya que estará en la parte negativa del eje Y. Entonces sustituimos el valor de p y nos queda que el foco está en la coordenada 0,-1. De esta manera, simplemente coloquemos el foco en esa coordenada. Está en la parte negativa del eje Y, en 0,-1. También podemos colocar ahora la directriz. Y la directriz tiene por ecuación y igual a -p. Sustituyendo el valor de p, que es -1, obtendremos que la ecuación es y igual a menos de la fórmula o ecuación por -1. Así que y es igual a 1 positivo. Y podemos trazar la recta de esta directriz. Como el foco está en la parte negativa del eje,
Y, recordemos que la directriz se encuentra en la posición contraria al foco, es decir, estará en la parte positiva del eje Y, justamente pasando por el valor de 1, tal y como se observa en la imagen. Ahí tenemos la recta de la directriz de la parábola. Está en la parte positiva del eje Y. Ahora también podemos observar que esa recta pasa justamente en Y igual a 1. Ahora también podemos calcular el valor del lado recto de esta parábola. La fórmula que se utiliza para calcular la longitud del lado recto es LR igual a valor absoluto de 4 por P. Recordemos que esas barritas paralelas representan valor absoluto, es decir, únicamente tomaremos la parte positiva de lo que está dentro de las barritas. Entonces, sustituyendo, tenemos que el lado recto es igual al valor absoluto de 4 multiplicado por menos 1, que es el valor de P. Multiplicando 4 por menos 1, tenemos que el lado recto será igual al valor absoluto de menos 4. Y como hemos dicho, tenemos que tomar simplemente el valor positivo de lo que está dentro del valor absoluto. En este caso, tenemos que el lado recto es igual a 4. Siendo así, podemos ahora trazar el lado recto, recordando que este lado recto es el segmento que pasa por el foco de la parábola y toca 2 puntos de esta. Además, el lado recto es un segmento perpendicular al eje Y. Y lo colocaremos tal y como mostramos en la figura. Este segmento mide 4. Observen que colocamos o abarcamos 2 cuadritos a la izquierda y 2 cuadritos a la derecha, dando así una longitud total de 4. Además, pasa por el foco y toca 2 puntos de la parábola. Y también se cumple que es un segmento perpendicular al eje Y. Genial, ¿no?